Aquí abajo. Esas fueron las palabras que mi amigo me susurró aquella noche. Ha pasado un año desde entonces y todavía me retumban en la cabeza, como una niebla espesa que no termina de disiparse. Cuando llegué a su casa, las luces del frente estaban apagadas. Afuera el aire estaba quieto, pegajoso, como si todo estuviera esperando un respiro. Sentía que todo el verano había estado acumulándose para esa noche, noches sofocantes, sudorosas, sin poder dormir, solo hacía falta un poco de lluvia para limpiar el aire. Los meteorólogos habían advertido que lo que venía era mucho peor, pero como ya se habían equivocado tantas veces, la mayoría en el vecindario no les hizo caso. Yo fui uno de ellos. Una hora antes había recibido una llamada de Aalia. Tenía años sin hablar con ella, así que me sorprendió bastante. Cuando contesté, hubo un silencio incómodo antes de que hablara. Su voz temblaba. Pensé que era por ansiedad, quizá por miedo a que le reclamara después de todo lo que pasó entre nosotros, pero no. Ahora sé que era algo mucho más grave. Tras un par de saludos forzados, soltó lo que realmente quería decirme. David. Eric te necesita. Nunca pensé que escucharía esas palabras. 2 años antes yo había cortado de raíz a los dos. Aalia había sido mi pareja, aunque apenas empezábamos, y yo la quería de verdad. Eric era uno de mis mejores amigos. No necesito contarte lo que pasó entre ellos, todavía duele demasiado. ¿Por qué demonios Eric me necesitaría? Le pregunté, sintiendo ese rencor viejo, esa traición podrida ardiendo en algún rincón de mi cabeza. La línea zumbó con algo de interferencia. Está enfermo, me dijo. Terminamos hace unas semanas y no quiere buscar ayuda. Lo he intentado yo, lo han intentado sus papás, pero no nos escucha a ninguno. ¿Y se supone que a mí sí me va a escuchar? ¿Qué te hace pensar que querría ayudarlo? Por favor, David. Deja todo eso a un lado, aunque sea por un momento. Si no lo haces por él, hazlo por sus padres. Y tenía razón. Los papás de Eric siempre fueron como segundos padres para mí. Mi familia era fría, distante, pero ellos me habían abierto la puerta de su casa desde que éramos niños. No sabía bien cómo podía ayudar, pero según lo que Aalia me contó, Eric estaba delirando y se negaba a recibir atención médica. No me sorprendía tanto. A Eric le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide años atrás. Fue una etapa durísima, casi un año entero internado en un hospital psiquiátrico. Luego lo dejaron salir con tratamiento, terapia y mucho apoyo. Mientras se mantuviera lejos del alcohol y las drogas, parecía que podría llevar una vida normal. Pero por lo visto todo eso se había desmoronado. La voz de Aalia sonaba desesperada, y al enterarme de que ya no estaban juntos, me alivió un poco. Al menos ya no podía usarla como un arma contra mí. No es algo de lo que me enorgullezca, pero cuando se trata de amor, uno a veces es mezquino sin darse cuenta. Esa noche ella había intentado verlo. A pesar de que habían terminado, todavía se preocupaba por él y había prometido a los padres de Eric que le echaría un ojo mientras ellos estaban de viaje de negocios. Cuando fue a su casa y tocó la puerta, Eric no la dejó pasar. Su voz sonaba confundida, fuera de sí. Tengo miedo de que se haga daño, me dijo Aalia, con la voz quebrada. Y aunque me dolía que todavía lo quisiera tanto, no pude resistirme al tono suplicante en el que me lo pedía. Al final, con un poco de orgullo lastimado pero también con recuerdos de nuestra amistad de infancia, decidí hacerle caso y fui hasta la casa de los padres de Eric. El gran tormentón que habían anunciado todavía no llegaba. Los reportes decían que veríamos ráfagas de más de 160 kilómetros por hora, con techos volando, árboles caídos y cortes de luz. Mientras manejaba esos 10 minutos hasta la casa, miré el cielo teñido de un rojo violáceo. Las nubes corrían rápidas como espuma de mar en plena corriente, pero abajo todo estaba silencioso, inquietantemente quieto. Apenas bajé del auto, me golpeó ese olor a ozono que flota antes de que estalle una tormenta. Siempre me había gustado esa sensación cargada en el aire, aunque sabía que no debía quedarme mucho tiempo. Mi plan era hablar con Eric rápido y volver a casa antes de que empezara el desastre. Me acerqué a la puerta principal listo para tocar, pero ni siquiera hizo falta, la puerta se abrió despacio y ahí estaba él. Eric. Su cabello negro le caía más largo de lo que recordaba, hasta la mandíbula, cubierta de barba descuidada. Sus ojos estaban rojos, como si llevara días sin dormir o llorando. Tal vez ambas. Se quedó viéndome como si no pudiera creerlo, y antes de que alcanzara a decir hola, me abrazó fuerte, dejando escapar un sollozo breve, como si la emoción lo sobrepasara.
El olor a tabaco y sudor era fuerte, casi nauseabundo, y me lo imaginé de inmediato, noches en vela, fumando sin parar, caminando de un lado a otro, ahogado en delirios. Me alegra tanto verte, David, dijo, soltándome y haciéndome pasar. Te he extrañado. Yo todavía sentía ese resentimiento enterrado por haberme quitado a Ahalia, pero al verlo tan destruido, fue como si algo dentro de mí se reanimara. Como cuando la sangre vuelve a una pierna dormida, primero un cosquilleo, luego un golpe de vida. Me di cuenta de que también lo había extrañado más de lo que quería aceptar. La casa de los papás de Eric era bastante grande, un adosado de 4 habitaciones. Su madre había hecho buena plata como agente inmobiliaria, así que la calle donde vivían era de las más acomodadas de la zona. Desde que Eric tuvo su recaída había vuelto a vivir con ellos, pero justo esos días estaban de viaje de negocios. Supongo que también necesitaban seguir con su vida como cualquiera, aunque eso lo había dejado solo, hundiéndose más en sus delirios. Lo seguí por el pasillo, y mientras avanzábamos noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Una bombilla solitaria iluminaba el pie de la escalera que se hundía bajo la casa. Me asomé curioso, y Eric reaccionó de inmediato, se giró rápido y empujó la puerta para cerrarla. Mientras lo hacía, una corriente de aire movió la bombilla que colgaba allá abajo. Se balanceaba lento, como un péndulo, iluminando vigas y cajas, proyectando sombras que iban y venían hasta que la puerta hizo clic y todo quedó en silencio. ¿Cómo has estado, Eric?, pregunté mientras entraba a la sala. Se dejó caer en un sillón sin contestar. Se frotó la frente con la mano, empujándose el cabello largo contra los ojos, como si le doliera algo. Ahalia me llamó, solté. Eso sí logró que me mirara. Levantó la vista justo cuando me senté frente a él, en una vieja silla de mimbre que sabía había pertenecido a su abuela. Nos quedamos observándonos a pocos metros de distancia. Afuera, las nubes se arremolinaban y se cerraban cada vez más, visibles desde el ventanal que daba hacia una colina inclinada. ¿Ya sabes que terminamos?, dijo Eric, sin apartar la mirada de mí ni un segundo, como si buscara leerme la cara. Tal vez temía que ahora yo estuviera con ella. Sí, lo sé, respondí mirándolo directo a los ojos. Se rascó la barba descuidada de la mejilla. ¿Y ustedes dos, ahora son algo? Solté una risa breve. La pregunta me parecía ridícula, después de todo lo que me habían hecho pasar él y ella. Claro que no y nunca lo seremos. Estoy aquí porque no quiero que tus papás vuelvan de su viaje y te encuentren colgado de una cuerda. Hubo un silencio incómodo. Eric me miraba a través de mechones de pelo sucio y caído sobre su rostro. Ahalia cree que quieres quitarte la vida. ¿Es cierto? Me quité la chaqueta y la dejé a un lado. La duda en su voz lo decía todo. Por Dios, Eric. ¿Qué demonios estás pensando? Me estaba alterando. Yo había esperado llegar y descubrir que Ahalia había exagerado. Pero su expresión apagada, el hecho de que no se había bañado en días y esa mirada perdida, todo apuntaba a que al final tendría que llamar a una ambulancia y que lo encerraran otra vez en un psiquiátrico. No entiendes, David. No puedes. Inténtalo, me incliné hacia adelante, juntando las manos. Eric, vine a ayudarte. Créeme, no estaría aquí si no fuera necesario. Suspiró, frotándose los ojos como para sacarse las lágrimas, o el cansancio, o ambas cosas. Prométeme que te mantendrás alejado de Ahalia. No creo que podría soportar. ¿Y se supone que yo sí? Le solté. No entiendes, David. Estoy al borde. Un empujón más y se acabó todo para mí. No tengo interés en ella. Ella me dejó por ti, Eric. Mejor que ambos sigamos adelante. Ahora dime, ¿qué está pasando? ¿Has estado tomando tu medicación? Su cara cambió apenas un instante. Culpa, vergüenza, impotencia, escoge la que quieras. Ahí está tu respuesta entonces, dije, casi aliviado porque al menos había una solución. Sabes que debes tomártela. Eso es lo que te ayuda a mantenerte en equilibrio. No es la medicación, David, me clavó la mirada con una intensidad que me puso incómodo. Es que, no me vas a creer. Justo en ese momento algo golpeó contra la ventana. Eric se echó hacia atrás en el sillón, los ojos abiertos de par en par. ¿Qué fue eso? Ya estaba casi oscuro, y algo afuera revoloteaba cerca de la lámpara que estaba junto al vidrio. ¿Es solo una polilla o algo así?, dije. ¿Seguro?, preguntó, con desconfianza. Pues, sí, aseguré,
viendo cómo la silueta borrosa se alejaba. ¿Qué más podría ser? Dios mío, Eric empezó a sollozar. Se llevó las manos a la boca, mirando fijamente la alfombra roja bajo sus pies. Se estremecía como si algo muy pesado quisiera salir de adentro de él. Verlo así me llenó de lástima. La enfermedad ya le había robado la mente antes y ahora parecía estarlo arrastrando otra vez. Eric, por favor, dime qué es lo que te atormenta. Quizá pueda ayudarte. Al principio no reaccionó, pero después de llevarle un vaso de agua, terminó cediendo. Solo me pidió que escuchara con la mente abierta lo que estaba por contarme. Se inclinó hacia adelante en la silla, mientras afuera ya era de noche y el viento empezaba a aullar. Entonces comenzó su relato. Todo estaba bien hasta hace unas semanas. Con Alia las cosas iban de maravilla. Mis papás estaban felices porque estábamos hablando de buscar un lugar para vivir juntos. Creo que ellos sienten que ya es hora de que me ponga de pie por mí mismo. Con ella, sentía que cualquier cosa era posible. Perdón, David, sé que no es justo hablarte de ella a ti, solo quiero decir que había estado estable un buen tiempo y estaba listo para seguir con mi vida. Todos los días salgo a caminar. Me activa, me mejora el ánimo. El doctor siempre me dijo que el ejercicio es clave para la salud mental, y lo creo de verdad. Ha hecho una gran diferencia. Salgo, pongo un podcast, normalmente Joe Rogan o Duncan Trussell, y disfruto ese paseo diario. Pero ese día, hace unas 3 semanas, fue distinto. Había terminado de escuchar algo en el teléfono cuando llegué a mi punto de siempre, junto a la estación de tren de Kings Park. Normalmente de ahí subo hacia la escuela primaria y luego de regreso a casa, pero algo llamó mi atención. Sé que suena raro, pero juraría que vi humo saliendo del puente del tren. O al menos desde la calle de arriba. ¿Has visto cómo en un día caluroso el pavimento parece soltar un vapor o neblina? Pues era parecido, pero tenía un tono negro, difuso, como si una parte fuera transparente y la otra no. Pensé que algo se estaba incendiando, así que crucé la avenida Kings Park y terminé parado en un extremo del puente. Cuando me acerqué más, no podía creer lo que estaba viendo. No había tráfico a esa hora, pero te lo juro, David, vi esa neblina negra justo en medio de la calle. No había fuego, simplemente estaba ahí, flotando sobre el pavimento, a casi 1 metro de altura. Miré a mi alrededor y estaba completamente solo con eso encima del puente. Empecé a caminar hacia la cosa, y entonces todo se puso todavía más raro. Podía oír mis pasos, pero sonaban apagados. Como si fueran más profundos, sofocados de alguna manera. Sin eco, nada, como si de pronto estuviera caminando dentro de una habitación cerrada. Alcé la vista y el sol me encandiló por un instante. Brillaba más fuerte que antes, pero lo juro, era como si estuviera viendo todo a través del agua, ya sabes, esa forma en que la luz se distorsiona. Y entonces, esa neblina negra, humo, lo que fuera, empezó a moverse hacia un lado. Subió a la acera y llegó al muro sobre la estación de tren. Se empezó a mover. Te lo juro, David, se movía como si fuera una persona, o un animal, o algo así, como si tuviera manos. Trepó el muro y desapareció al otro lado del puente. Hubo otro silencio. Supuse que Eric esperaba mi reacción, pero lo único que pude decir fue: Eric, estabas alucinando otra vez. Eso es todo. Tienes que tomar tu medicación. Eric me miró con los ojos suplicantes. No. No fue una alucinación. Te juro que era real. ¿Y eso es lo que te tiene así? Eric se calmó un poco y volvió a hundirse en su relato. En cuanto desapareció bajo el puente, todo volvió a la normalidad y corrí a casa en pánico. Pensé lo mismo que tú ahora, que había sido una alucinación. Pero, David, en ese entonces yo todavía estaba tomando mi medicación. Eso me dejó peor. Si la medicación ya no le estaba funcionando, o si estaba teniendo una recaída, no había forma de saber qué tan grave se pondría. Yo ya lo había visto en su peor momento años atrás, y él y su familia tardaron años en recuperarse de aquello. Eric, dije, sin saber bien qué agregar. Déjame terminar. Necesito sacarme esto del pecho. Ojalá hubiera podido dejar lo que vi en un rincón de mi mente, pero en los días siguientes empecé a obsesionarme. No estoy explicándolo bien, pero no podía dejar de pensar en esa neblina saliendo del suelo, en ese humo negro adentro, y peor aún, en cómo trepó el muro como si tuviera brazos. ¿Volviste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Algo volvió a golpear la ventana.
Eric miró hacia el vidrio, y su rostro perdió todo el color. Afuera, el mundo ya era un abismo negro, con apenas la luz naranja de las farolas de la ciudad rompiendo la oscuridad. El sudor le resbalaba por la frente y la boca le temblaba. Eric, tranquilo, me levanté, fui hacia la lámpara alta de pie y la acerqué al vidrio. Una polilla grande golpeaba el cristal, desesperada por alcanzar la luz. ¿Ves? Solo es una polilla. No hay nada de qué preocuparse. ¿Puedes estar seguro?, dijo Eric, dejándose caer otra vez en su sillón, agotado. Regresé a mi asiento. ¿Y qué pasó cuando volviste al puente? No pude evitarlo. Tenía que saber si todo había estado en mi cabeza. ¿Y qué viste? Nada. No vi nada. Ahí lo tienes, Eric. Fue un episodio aislado. Estoy seguro de que una vez que empieces a tomar tú. Eric me interrumpió. No vi nada, pero escuché algo. El delirio ya lo tenía completamente atrapado. Yo temía cada vez más que, con la tormenta cerrándose encima, tendría que llamar a una ambulancia y hacer que lo internaran. ¿Qué escuchaste?, pregunté, con la esperanza de que al hablarlo pudiera soltar su obsesión. Llegué al puente. Llovía, pero no muy fuerte. No había nada ahí, solo un par de autos estacionados y alguien caminando con paraguas del otro lado de la calle. Parte de mí estaba aliviada de no ver nada, pero otra parte quería saber más de esa cosa rara en la carretera. Cuando llegué al muro donde lo vi trepar, dudé un instante. Era demasiado alto para asomarse directo, pero justo encima pasaba uno de los arcos por donde corre la vía del tren. Me quedé ahí, esperando. Y justo cuando me convencía de que todo había estado en mi mente, sentí otra vez esa atmósfera pesada, como si todos los sonidos del mundo se apagaran. Y entonces escuché una voz. Venía de debajo del puente, y en un susurro horrendo dijo, aquí abajo. Estaba aterrorizado. No puedo explicarte lo siniestro que sonó, pero sentí una compulsión extraña de obedecer o de responder. No sé si fue una orden o una súplica. Aquí abajo. ¿Qué quería decir? ¿Me estaba indicando que había algo debajo del puente que debía ver? ¿O murmuraba esa frase con otro propósito? Luché contra la necesidad de seguirlo, sabiendo que ceder a una alucinación sería un retroceso enorme. Que dejaría entrar de nuevo la enfermedad. Así que regresé a casa, pero con cada paso hacia la casa de mis padres, la idea de que no había sido una alucinación me jalaba más. Que en realidad había presenciado, y escuchado, algo increíble. No podía sacármelo de la cabeza, y para el día siguiente ya sabía que tendría que volver. Que tenía que descubrir qué era, pero sin enfrentarlo directamente. Sin ponerme en peligro. Esperaba no encontrar nada, y así poder confirmar que todo estaba en mi mente. La lluvia se unió al viento afuera, golpeando con furia el vidrio como 1000 dedos invisibles. Parece que la tormenta ya llegó, dije con un nudo en el estómago. Yo había esperado evitar manejar bajo ese temporal, sobre todo con las advertencias meteorológicas. Sabía que tendría que irme pronto, pero estaba atrapado por el relato de Eric, y quería asegurarme de que no hiciera una locura en cuanto lo dejara. Solo un poco más, pensé. Eric miró el agua que resbalaba por el cristal. Deberías irte, David. Antes de que esto empeore. Está bien, Eric. Pero por favor, al menos cuéntame el resto de tu historia, y luego hablamos de cómo ponerte otra vez en el camino correcto. Volví al puente al día siguiente. Pero esta vez llevé una cámara. Mi reflex. Quería ver si podía capturar una imagen de lo que fuera que hubiera visto. Así que fui como a las 2 de la tarde, a esa hora el lugar siempre está tranquilo. No hay niños de la escuela corriendo en su recreo, ni gente entrando o saliendo del trabajo. Llegué al puente y, Eric se detuvo un momento. Su atención se desvió hacia la ventana, donde la lluvia golpeaba con fuerza contra la casa. En su rostro apareció un destello, como si hubiera creído ver algo allá afuera, pero enseguida negó con la cabeza y murmuró unas palabras para sí mismo. Nunca alcancé a oír qué dijo, pero parecía la típica forma de alguien que intenta convencerse de que todo está bien, aunque claramente no lo está. Recobrando la compostura, continuó. Primero me quedé parado justo en el sitio donde esa cosa había trepado el muro. Esperando a ver si escuchaba algo. Pero lo único que oí fue un tren que pasó por debajo y se detuvo en la estación antes de seguir hacia Glasgow Central. Entonces bajé por las escaleras de la estación y tomé un par de fotos de los arcos de piedra desde más o menos la mitad. Nunca me había dado miedo ese lugar. De niños jugábamos ahí,
¿recuerdas? Sí, la estación de Kings Park siempre ha sido algo aislada, pero nada más. De hecho, hasta me gustaba tomar el tren a Newton de regreso a casa desde el centro. Pero ahora había algo distinto. Mirando los arcos de piedra, podía ver por dónde pasaban los trenes bajo el puente, pero me di cuenta de que ese no era el sitio donde la neblina se habría escondido. En el terraplén, justo debajo del muro, había otro medio arco cubierto de zarzas y espinos. Por ahí no pasaba ninguna vía. ¿Sabes de lo que hablo? Bajamos ahí un par de veces cuando éramos niños, ¿recuerdas? Me reí. Lo había olvidado por completo, pero era cierto. Habíamos bajado una vez. Recuerdo que entre todos me animaron a correr por las vías. Cuando llegamos al medio arco, lo encontramos lleno de tierra, pero aún así había bastante espacio dentro. Era oscuro, ancho, del tamaño de la calle sobre nuestras cabezas. Podías ponerte de pie ahí adentro. Se sentía como otro mundo. Cuando éramos niños, Eric y yo construimos decenas de escondites en Kings Park y encontramos rincones alejados de miradas curiosas. Eran nuestros refugios secretos, donde nuestra pandilla se sentía como un grupo de bandidos con su guarida. Esa idea era emocionante. Pero ese medio arco no lo frecuentábamos. Era demasiado oscuro. Demasiado frío y húmedo. Teníamos unos 12 años, y recuerdo que encontramos unas marcas en la tierra que nuestro amigo Stewart juró que eran huellas. Creo que volvimos solo una o dos veces después, y cuando vimos más marcas en el suelo, decidimos que no queríamos toparnos con el dueño en la oscuridad, alejados de todo. Además, cuando pasaban los trenes por el arco principal, a menos de 30 centímetros de piedra sólida de donde estábamos, el lugar temblaba como loco. El ruido era ensordecedor. Recuerdo que sentía como si mis órganos se movieran dentro de mí. Nada agradable. ¿Viste algo en el medio arco? Pregunté. No al principio. Eric se rascó la barba incipiente bajo el mentón. Tomé 2 fotos y las revisé en la cámara. Solo pude fotografiar la entrada del medio arco, porque está más lejos, al otro lado de las vías. Las fotos no mostraban nada raro, así que caminé hasta el final del andén para ver si conseguía una mejor vista. La estación estaba vacía. De nuevo tomé algunas fotos desde el borde del andén, pero lo único que salió fue la negrura de la entrada bajo el puente. Un tren se acercó, lo oí con ese chirrido agudo sobre las vías antes de llegar. Se detuvo, bajaron algunas personas, no muchas. Luego el tren siguió su camino hacia Glasgow Central. Y cuando volví a mirar hacia el arco, me quedé helado. Había una figura, asomándose, mirándome desde dentro del arco. Era una especie de neblina transparente con algo negro en el centro, como humo o moho. Rápido levanté la cámara y tomé una foto justo cuando retrocedió bajo el puente. Y luego desapareció. Déjame adivinar, dije. Cuando revisaste la foto, no había nada. Una sonrisa torcida se dibujó en la cara de Eric mientras la tormenta afuera rugía con todo, viento, lluvia, truenos. Se levantó de golpe y salió de la sala. Segundos después volvió con la cámara en la mano. Con un clic, la encendió, y la luz opaca de la pantalla iluminó su rostro como si fuera una gárgola macabra mientras sonreía mirando su hallazgo. Toma, me dijo. Míralo tú mismo. Me pasó la cámara y se dejó caer otra vez en el sillón. Su emoción se desvanecía rápido, reemplazada por la preocupación de siempre. Miré la pantalla. Sí, era una foto del medio arco bajo el puente de la estación. A primera vista no vi nada, pero al hacer zoom, ahí estaba. Una figura, una forma oscura proyectada en la sombra. Difícil de distinguir, casi podía ser cualquier cosa. ¿Este es tu fantasma? Pregunté. Fantasma. Exclamó Eric con media risa. ¿Quién sabe? Tal vez eso es exactamente lo que es, tal vez no. Quizás sea algo que no deberíamos ver y que, por alguna razón, tuve la mala suerte de toparme ese día. Algo que normalmente se mantiene oculto. Y ahora no quiere que yo vaya contando lo que vi. Estás dándole demasiada importancia a una foto borrosa, Eric. Podría ser suciedad en el lente o un insecto pasando frente a la cámara. No. Eric se puso furioso. Míralo bien. Se levantó casi saltando hacia mí. Y mira la sombra que proyecta desde el puente. Sea lo que sea, estaba ahí, y sigue bajo ese medio arco. El viento azotó las ventanas, el vidrio vibró y un relámpago iluminó el cielo. Eric miró hacia afuera un segundo, luego volvió la vista hacia mí, de pie, erguido sobre mí.
Deberías irte. No me crees, y esta tormenta solo va a empeorar. No es que no te crea que viste algo, Eric. Pero míralo objetivamente. O viste algo de otro mundo que no se puede explicar, o alucinaste, lo cual ya te ha pasado antes cuando tu medicación necesitaba ajuste. ¿Cuál de las dos parece más probable? Esto no tiene nada que ver con mi esquizofrenia. Tiene todo que ver con esa cosa bajo el puente. Su voz se apagó por un instante, como si un peligro lejano se hubiera metido en su mente. David, me habló. Dijo aquí abajo. Quiere que vaya a algún sitio, lo puedo sentir. ¿Has vuelto al puente desde que tomaste la foto? Negó con la cabeza. No, pero no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? Pregunté, preocupado. No creo haber estado realmente solo desde el día que tomé esa foto. No del todo. ¿Quieres decir que la has visto en otro lado? No exactamente, respondió, y la frustración se le notó en la cara mientras comenzaba a caminar de un lado a otro, estrujándose las manos. Se esconde en la oscuridad. No creo que pueda aguantar mucho tiempo en la luz. Ese día que la vi bajo el sol, y con esa neblina a su alrededor, creo que se estaba quemando. ¿Quemando? Vamos, Eric, reacciona. Déjame probarlo, David. Ven conmigo mañana al puente, cuando la tormenta haya pasado. Si no hay nada, aceptaré que está en mi cabeza. Pero si sí hay algo, entonces tal vez seremos los primeros en ver cara a cara, no sé qué, exactamente, pero podría ser monumental. Cuando alguien está atrapado en un delirio así, intentar sacarlo de golpe es inútil. Tenía que cambiar de táctica. Está bien, Eric, iremos mañana al puente. Pero con una condición. Dila. Empiezas a tomar tu medicación, ahora mismo. Eric aceptó a regañadientes, y me quedé viéndolo mientras tomaba las pastillas una por una. Sabía cómo funcionaban esas drogas, tardarían tiempo, quizás semanas, en hacer efecto y volver a ponerlo con los pies en la tierra. Pero cuanto antes las tomara, antes regresaría a su estado habitual. Después de eso, me aseguró que estaría bien. La promesa de ir al puente al día siguiente parecía haber calmado un poco su comportamiento febril. Incluso me dio las gracias, decía que ya no se sentía tan solo. Luego me acompañó a la puerta de entrada y nos despedimos. Mañana veríamos lo que tuviéramos que ver. Yo esperaba que fuera razón. Afuera, la noche había cambiado por completo. La tormenta ya estaba desatada, así que me apresuré hacia la calle y hasta mi coche, cerrándome la chaqueta. Los truenos rugían arriba en las nubes negras, y el viento arremetía contra ellas como en una pelea, casi tirándome de espaldas al llegar a la puerta del carro. La lluvia por fin cayó con todo, y ya sentado en el asiento del conductor, incluso con los limpiaparabrisas al máximo, lo único que veía era una cortina de agua que distorsionaba el mundo y todas sus sombras. Lo que había sido un trayecto sencillo al inicio de la noche ahora iba a convertirse en un camino lleno de peligro. Encima, los relámpagos cortaban el cielo, y poco después los truenos estallaban como si los dioses estuvieran librando una guerra allá arriba. Recordé cuando era niño, en unas vacaciones en caravana. Imaginaba que el trueno tronaba justo encima de donde dormía, tan fuerte que sentía mis huesos vibrar. Fue la primera vez que entendí lo impotente que es el ser humano frente a la voluntad de la naturaleza. Esto es una locura, murmuré, refiriéndome tanto a la fuerza de la tormenta como a mi necedad de manejar bajo ella. Pero sentía que ya había hecho lo que debía, y no quería pasar más tiempo con Eric del necesario. Quería ayudarlo, sí, pero nuestra amistad estaba lejos de estar reparada, y la idea de pasar la noche con él era algo para lo que no estaba listo. El motor del coche arrancó, y me quedé un momento esperando a ver si la lluvia bajaba lo suficiente como para ver mejor. Los limpiaparabrisas iban de un lado a otro con furia, apenas ofreciendo un segundo de visibilidad en cada barrido. Relámpagos y truenos sonaron otra vez, esta vez más cerca, y al mirar hacia la calle vi dos árboles más adelante doblándose bajo la fuerza del viento, inclinándose tanto que parecían a punto de caer. Otro relámpago en forma de ramificación cortó el cielo como una cicatriz ensangrentada, iluminando entre las nubes oscuras. Justo cuando concluí que el clima no iba a mejorar, de hecho, parecía empeorar, volví la vista hacia la casa de Eric. Las luces estaban apagadas. La tormenta debía haber causado un apagón, porque las otras casas de la calle también estaban sumidas en la oscuridad y los faroles ya no funcionaban. Es un adulto, me dije a mí mismo. Puede cuidarse solo. Entonces recordé algo que él mismo había dicho más temprano esa noche, se esconde en la oscuridad.
Me reprendí por siquiera pensarlo. No. Lo que había visto ese día bajo el puente era una alucinación. Tenía que serlo. Pero ahora, atrapado en la oscuridad, lo imaginé ahí, sitiado por su enfermedad, viendo y oyendo cosas que no existían. Frustrado conmigo mismo por no poder simplemente irme, abrí la puerta del coche y me lancé de nuevo al vendaval, regresando hacia la casa de Eric. La calle estaba en completa penumbra, la única luz provenía de los rayos que dibujaban caricaturas horrendas del mundo a mi alrededor en cada destello. Saqué mi teléfono, encendí la linterna y avancé con ese débil haz iluminando apenas mis pasos. Una ráfaga de viento me golpeó de frente y me costaba hasta respirar. Caminé de lado, luchando contra la corriente, pasando junto a un árbol que gemía bajo la presión, mientras el viento rugía, devorando todo a su paso. Avancé rápido por el sendero del jardín, hasta que por fin llegué a la puerta principal. Esperaba tener que tocar, entrar y asegurarme de que Eric estuviera bien, quizá hasta pasar la noche ahí a la fuerza hasta que volviera la luz. Pero al llegar a la puerta, me encontré con algo peor. La puerta estaba abierta. El viento arrastraba ahora la lluvia hacia la puerta abierta. Todo lo que veía era pura oscuridad, y al tenerla enfrente, me sentí nervioso de dar un paso adentro. Eric. Soy David, ¿estás ahí? Grité, intentando que mi voz se oyera por encima de la tormenta. No hubo respuesta. Avancé con cuidado dentro de la casa, cuidando cada paso en la penumbra. El interior era el reflejo exacto del caos afuera, la furia de la tormenta invertida en un silencio absoluto. Un espacio quieto, sin vida. Eric. Volví a llamar. Un crujido sonó en algún punto del pasillo. Con la linterna del teléfono en mano, avancé hacia la sala donde habíamos estado antes. Las dos sillas donde habíamos hablado estaban vacías. El vaso de agua del que Eric había bebido sus pastillas estaba tirado de lado, con los últimos restos escurriendo sobre el piso. Estaba a punto de gritar su nombre otra vez, pero algo me detuvo. Una sensación. La certeza de que alguien me estaba observando. De repente, unos pasos rápidos sonaron detrás de mí. Corrieron por el pasillo y fueron acompañados por el rechinar de una puerta abriéndose. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. Sin embargo, algo había cambiado. Una puerta, a mitad del pasillo, estaba ahora abierta. Eric, susurré apenas, casi con miedo de que algo respondiera. No puedo explicar los pensamientos irracionales que me invadieron, las imágenes que mi mente inventaba para llenar aquel vacío de la noche. Me acerqué lentamente a la puerta y, al mirar dentro, vi que daba al sótano. Una empinada escalera de madera descendía en lo profundo bajo la casa. «Eric, ¿estás ahí?», pregunté al fin, más fuerte. Juraría que escuché un leve crujido abajo, pero el trueno lo ahogó de inmediato. El viento aullaba como un avancée, filtrándose por las grietas de la casa. La incertidumbre me atrapaba. Pude haber corrido. O al menos, quedarme arriba. Quizá eso era lo que debía hacer. Pero la imagen de Eric acurrucado, aterrado en la oscuridad del sótano, me empujó a seguir. Lo resentía por lo que me había hecho, por haberme quitado a Alia, pero sabía lo destructiva que era su enfermedad. No podía dejarlo abandonado ahí abajo, ni dejarlo con eso, lo que fuera. Con cautela empecé a bajar las escaleras, levantando polvo a cada paso. Evidentemente casi nunca se usaban, pero no había duda de que Eric había bajado recientemente, quizá unos minutos antes. Se veían manchas en el polvo, marcas de pies que habían pisado cada escalón. Mis pasos retumbaban como ecos apagados de los truenos afuera, con una tormenta aún más oscura esperándome al pie de las escaleras. Un relámpago estalló cerca de la casa, y su chispa momentánea entró por una pequeña rejilla en lo alto del sótano. La luz de mi celular no alcanzaba a iluminar todo, pero lo poco que vi me sorprendió, estaba casi vacío. El suelo era de un concreto pulverizado, y de vez en cuando había alguna caja de cartón llena de juguetes y recuerdos de infancia. Una capa gruesa de polvo lo cubría todo. Era evidente que nunca habían acondicionado ese sótano para vivir, no debería haber nadie ahí, ni bueno ni malo. Pero al ver la oscura puerta que se abría frente a mí, el miedo me invadió igual. Me agaché y pasé por el umbral, entrando en otra habitación vacía. Las paredes eran de ladrillo rojo envejecido, apagado por el polvo y la humedad. El sótano era una copia de la casa de arriba. Como un gemelo oscuro. El mismo diseño. Las mismas habitaciones. El mismo pasillo al centro. Solo que, mientras la casa de arriba estaba llena de vida, el sótano estaba lleno de ausencias.
Derek, susurré ahora. No sé por qué. Nunca he sido alguien que tema a la oscuridad, no desde niño. Pero ahí abajo, con los relámpagos tronando en la atmósfera, sentí que mi cautela estaba más que justificada. El sonido de un pie arrastrándose sobre el polvo me heló la sangre. La aprensión me paralizó, y el deseo de regresar de inmediato al piso de arriba casi venció cualquier intención de encontrar o ayudar a Eric. El instinto de supervivencia, como el polvo suspendido en el aire, cubrió todo lo que sentía. El corazón me latía con fuerza. Mi respiración se volvió áspera, ahogada por el polvo. Me moví con prisa hacia las escaleras. O al menos, esa era mi intención. Por un momento, atrapado en la ansiedad, me desorienté. Al girar, vi dos puertas abiertas, y ya no estaba seguro por cuál había entrado. Las miraba con desesperación, tratando de pensar con claridad. Solo tenía que cruzar por una, y si me llevaba a una parte desconocida del sótano, retrocedería y probaría la otra. Entonces, sentí como el aire se cargaba. Como la advertencia tensa antes de un rayo. La piel se me erizó, y al tocar mi nuca noté los cabellos levantados por la electricidad estática. Perdí la concentración en las puertas por un instante, y fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Venía de una de las habitaciones frente a mí. Apenas audible, un susurro en el que había más aliento y saliva que palabras claras. Dos palabras. Tan difusas que no estaba seguro de lo que había oído. Ni siquiera si eran reales o un producto de mi imaginación, un eco de aquel ambiente extraño. Fuera por la historia de Eric o no, lo cierto es que mi mente solo pudo darle forma a esos dos sonidos. Aquí abajo. Un sudor frío se pegaba a mi cuerpo, y el nerviosismo me sacudía tanto que la mano con la que sostenía el celular temblaba. La luz vibraba con cada movimiento, y me quedé ahí, lo que pareció una eternidad, mirando las dos puertas. ¿En cuál estaba la voz? ¿En cuál estaba mi salida? De pronto, recordé el polvo en el suelo. Miré hacia abajo, y la tenue luz azulada de mi teléfono iluminaba unas marcas borrosas sobre el concreto. Estaba seguro de que eran mías. Conducían hacia la puerta de la derecha. Con un poco de valor recuperado, avancé por allí. Pero en un instante de absoluto horror me di cuenta, esas marcas no eran mías. Eran de alguien más. Me encontré en una parte desconocida del sótano y giré de inmediato para salir. Y en ese momento, todo pasó muy rápido. Mi luz alcanzó a rozar algo frente a mí, una figura, un cuerpo, alguien. Se movió velozmente y desapareció por otra puerta. Entonces escuché el grito. El grito de Eric. «Está aquí», chilló. Su voz sonaba maníaca, atrapada en pleno delirio. Corrí tras él, escuchando cómo sus pasos desesperados se mezclaban con sus gritos, que se convirtieron en súplicas directas a mí. «Síguelo, David. Está aquí». Los pasos subieron la escalera, y con ellos noté que esa sensación de carga eléctrica en el aire se desvanecía. El rayo debía haber caído en otra parte. La pesadez que me oprimía se levantó, aunque fue reemplazada por una ansiedad distinta. Arriba, escuché a Eric correr por el pasillo y salir a la noche, gritando. «Lo veo. Lo veo». Trepando por el sótano, por fin encontré la escalera. Aliviado de dejar atrás aquel lugar, subí corriendo tras mi amigo. Crucé la puerta y salí a la tormenta. La lluvia caía en cortinas, y arriba, relámpagos y truenos se respondían con muestras terribles de poder. Pero en el jardín no había rastro de Eric. El agua me corría por el rostro, haciéndome casi imposible ver mientras el viento me azotaba de un lado y del otro, esa fuerza invisible que parecía querer arrancar todo a su paso. Corrí hasta la calle y busqué otra vez. Fue entonces cuando lo vi, en lo alto de la colina, a cierta distancia. Eric corría bajo la tormenta. Tenía demasiada ventaja, y además corría más rápido. A pie jamás lo alcanzaría. El viento y la lluvia me golpeaban con violencia, pero alcancé mi coche y me lancé dentro. Giré la llave, y el motor rugió, como desafiando a la tormenta. Pisé a fondo y avancé por la calle tras él. Incluso en ese clima infernal, en segundos estaría lo bastante cerca como para alcanzarlo. Pero la noche tenía otros planes para mí. Lo estaba alcanzando, ya estaba a solo unos metros de él, cuando escuché un crujido doloroso, un gemido de vida muriendo. Un árbol, que debía llevar 100 años en pie, cayó frente a mí. Instintivamente pisé los frenos, y el coche se estrelló contra el tronco con un golpe seco. Una rama gruesa sobresalía, y al chocar atravesó el parabrisas.
La vi apenas un segundo antes y me lancé hacia abajo, escondiéndome bajo el tablero, con el corazón reventándome en el pecho. El vidrio explotó sobre mí, y el viento y la lluvia irrumpieron en el auto como una plaga de ratas, colándose por la herida abierta en la parte delantera del vehículo. Aturdido, abrí la puerta del lado derecho y me dejé caer de cara contra el asfalto. El agua corría como un río sobre la superficie de concreto, arrastrando hojas y tierra. Al caer, el agua me salpicó en la boca, me ahogué y tosí con violencia cuando se me metió en la tráquea. Un relámpago desgarró el cielo, y el trueno rugió justo cuando recuperaba el aire. Me puse de pie tambaleándome y miré el coche. El árbol lo tenía atrapado, las ramas lo envolvían como garras. Vapor salía de algún lugar, y el motor parecía toser igual que yo. Me quedó claro que sacarlo de ahí sería un trabajo enorme, y ni siquiera estaba seguro de que se pudiera salvar. Pero no tuve tiempo para lamentarlo. Una ráfaga de viento arrancó partes de una cerca del jardín de enfrente y las lanzó calle abajo como proyectiles. Un poste de luz chirrió encima de mí, todavía apagado, y temí que también se diera y me aplastara. Era demasiado peligroso. Tenía que volver a la casa de Eric y salir de esa tormenta. Supongo que esa noche me importaba más Eric de lo que estaba dispuesto a admitir, incluso después de todo lo que me había hecho. A través del aguacero, con la lluvia pegándome en los ojos y nublándome la vista, lo vi. La silueta inconfundible de Eric, no muy lejos, corriendo más adentro en la tormenta. Entonces algo voló frente a mí, arrastrado por el viento. O al menos eso parecía. Tal vez una bolsa de plástico, o un trozo de tela. Lo que fuera, se movía errático entre la lluvia, y vi cómo Eric agitaba las manos sobre su cabeza, intentando apartarlo. Pero fuera lo que fuera, pesaba más de lo que parecía, porque lo golpeó en la cabeza. Eric cayó al suelo, y el objeto siguió su camino, arrastrado por la furia de la noche. No podía dejarlo ahí tirado en la calle. Trepé sobre el árbol caído y corrí hacia él. El viento me golpeaba de frente, y apenas podía respirar, obligándome a girar la cabeza para aspirarlo justo y seguir avanzando. Al llegar, la débil luz de mi celular me mostró un corte en su cabeza inconsciente, con sangre chorreando. Me incliné para despertarlo, pero en cuanto lo toqué abrió los ojos y soltó un grito espantoso. Un alarido de pánico, como el de un niño que ve algo horrendo bajo su cama. Sus brazos me empujaron con violencia. «Eric. Soy yo, David». Le grité, pero el trueno devoró mi voz. «Eric. Tenemos que volver a la casa». Ni siquiera yo podía oírme bien. Y me imaginé lo que debía ser para Eric, despertar desorientado, ver a tu amigo encima de ti, iluminado por los relámpagos, con la boca abriéndose y cerrándose sin que saliera ningún sentido de ella. Me golpeó en la nariz. Caí de rodillas un instante, aturdido, mientras él se levantaba y salía corriendo otra vez hacia la noche. «Eric». «No», susurré apenas. Era locura. Locura la que lo había atrapado. Locura seguirlo. Pero lo seguí. Corrí calle abajo, la colina descendía del otro lado, luego crucé un pequeño bosque frente a la escuela primaria donde habíamos estudiado de niños. Finalmente, crucé con dificultad la avenida Kings Park, una calle normalmente llena de tráfico, ahora sumida en oscuridad, lluvia y miedo. Y ahí estábamos. En Station Road, el puente que pasaba sobre la estación de trenes de Kings Park. Ese sitio en apariencia inofensivo donde todo había empezado. Eric se detuvo en medio de la calle vacía. No sabía si era por terror o confusión, pero parecía estar esperando que algo sucediera. Tal vez buscando pruebas de aquella cosa bajo el puente que creía lo había estado persiguiendo. Yo no vi nada. Solo la tormenta rugiendo. De pronto inclinó la cabeza, como si hubiera escuchado algo, aunque en semejante tormenta era imposible, y salió corriendo hacia las escaleras que bajaban empinadas hasta la estación. Lo seguí tan rápido como pude, jadeando, luchando contra el viento que se me lanzaba encima con toda su fuerza. Cuando llegué a las escaleras, vi a Eric en el andén, mirando al otro lado de las vías, hacia el medio arco bajo el puente. «Eric». Grité, y justo un silencio entre truenos permitió que mi voz se oyera. Él levantó la mirada hacia mí, y señaló con el dedo el medio túnel. Negué con la cabeza. «No, Eric. Por favor. Tenemos que salir de aquí». Pero no me hizo caso, si es que me escuchó. Cruzó el andén corriendo. Yo bajé las escaleras a toda prisa, pero fui incapaz de detenerlo. Cuando llegué al andén, ya había bajado a las vías y corría hacia el otro lado, hacia la oscuridad bajo el puente.
Arriba, los cables de alta tensión se sacudían violentos en el viento, como venas negras agitadas. Un frío me recorrió todo el cuerpo. Ojalá hubiera cruzado en ese instante para detenerlo. Pero no lo hice. Algo me atrapó. Un miedo como ningún otro. Algo primitivo. Como el terror instintivo que provocan arañas o serpientes, incluso en quienes nunca se han cruzado con ellas. Sentía que no estábamos solos, y que lo que nos acompañaba no era algo que debiera existir. Eric siguió adelante. Lo vi llegar al otro lado de las vías. Frente a él estaba el medio túnel, con su boca abierta y oscura. Sí, era eso. Ese lugar era más oscuro que todo lo demás alrededor. Un sitio que no era para humanos. Quizás sí para otra cosa. Algo inhumano. Ese pensamiento irracional al fin me empujó a actuar. Salté desde el andén, miré un segundo hacia las vías que se perdían vacías a lo lejos, y crucé tras él. El trueno y el relámpago estallaron al mismo tiempo, y justo entonces Eric entró al medio túnel. Avancé, y su entrada parecía ahora más grande, como una boca que me iba a tragar. Otra vez me paralizó ese miedo extraño, esa sensación de estar frente a algo ajeno al mundo. Me quedé un instante quieto, rodeado solo por el viento que aullaba y los árboles que se sacudían con la tormenta. No veía nada adentro. Ni siquiera un rastro de Eric. Era como si hubiera entrado en otro plano, otro lugar, y desaparecido, hacia un abismo estigio donde los humanos no debíamos entrar. Intenté repetirme que todo era un delirio de Eric, pero al mirar aquella oscuridad, no pude dejar de pensar en las dos palabras que lo habían iniciado todo, aquí abajo. Una mano salió de la oscuridad y me sujetó. La cara demacrada de Eric apareció también, y me empujó cuesta abajo por el terraplén. Caí de frente contra los rieles, la barbilla y el hombro golpeando contra el metal frío y mojado. Arriba, Eric estaba de pie, con los ojos abiertos de par en par, brillantes, pero el rostro marcado por el terror. Dijo algo, pero la tormenta lo cubrió como un manto. ¿Qué? Le grité, levantándome con la sangre corriéndome por la barbilla. Lo repitió, con más fuerza. Pero otra vez, no pude escucharlo. Corrió hacia mí, me empujó de nuevo, señalando con desesperación las escaleras que subían a la calle. Gritaba, agitaba los brazos, miraba una y otra vez hacia la boca del túnel. Yo no podía oírlo, pero en su cara había un miedo absoluto. Por última vez señaló hacia el medio arco. Un relámpago iluminó todo, y, ¿vi algo adentro? ¿Fue apenas un destello? ¿Una forma? ¿Una sombra? No podría jurarlo. Un crujido estalló cerca. El sonido de madera partiéndose. Eric me empujó justo cuando un árbol del terraplén cedió. Caí varios metros más allá y vi con horror cómo el árbol cortaba los cables de electricidad, desatando chispas azules. Y lo peor, cayó sobre Eric. Lo vi. El tronco principal lo golpeó de lleno, aplastándolo contra el suelo. Los cables lo rodearon, lanzando miles de voltios como una bestia liberada. Sabía que si me tocaban a mí, estaba muerto. Por instinto, trepé como pude de vuelta al andén, cayendo de rodillas, arañando el suelo para alejarme. Me giré y vi los cables chisporroteando, retorciéndose. Y bajo todo eso, estaba el cuerpo de Eric. Llamé a una ambulancia y a los bomberos. Supongo que esa noche estaban saturados con la tormenta y todo el caos que causaba en la ciudad. Tardaron casi una hora en llegar. Para entonces, el viento y la lluvia se habían calmado. Los truenos y relámpagos aún sonaban, pero ya lejos, como un animal feroz alejándose satisfecho. Cuando cortaron la energía, vi a los bomberos remover las brasas humeantes del árbol. Vi cuando levantaron el tronco, y descubrieron el cuerpo destrozado de Eric. Había quedado carbonizado por la electricidad. No sé si fue eso lo que lo mató, o el impacto del árbol. Lo único que sé es que ya no está. Mi viejo amigo. A la gente le digo que fue su enfermedad lo que lo mató. Que las alucinaciones fueron demasiado para soportar. ¿Me creen? Aunque a veces me pregunto si yo mismo lo creo. Concluiré mi relato diciendo esto: la cordura es un estado frágil, temporal. Todos tenemos delirios, ideas de cómo funciona el mundo y qué es la realidad. Pero esas ideas no son sólidas. Son apenas interpretaciones. Sombras del universo. Ecos de lo que realmente hay. Una copia burda que nuestro cerebro arma con información recogida por sentidos poco confiables. De ese modo, siempre estamos apartados de la verdad. Mirando desde detrás del cristal deformado de nuestros ojos.
¿Quién sabe de qué está hecho el mundo realmente y qué se esconde en él? Para Eric, lo que vio y lo que escuchó fue real. Lo bastante real como para hacerle creer en algo muy alejado de lo ordinario. Algo que la mayoría no está destinada a ver. En mi caso, solo espero que esa revelación se mantenga lejos. Que el mundo siga siendo entendible, calculable, conocido. Elijo creer que lo que Eric vio no fue real en absoluto. Aún así, jamás he vuelto a la estación de Kings Park desde aquella noche. Porque en mis momentos más débiles, temo escuchar otra vez esas mismas dos palabras. Esas dos palabras, reales o imaginadas, que llevaron a mi amigo hasta los rincones más oscuros de la mente humana, donde nuestros monstruos personales esperan, hambrientos, listos para hacerse presentes.